El Gobierno de Extremadura invertirá 50 millones de euros para la puesta en marcha de 18.000 hectáreas de regadío en las comarcas de Tierra de Barros y Monterrubio de la Serena. Así lo ha anunciado el presidente Monago en un acto celebrado en la presidencia del Gobierno de Extremadura junto a alcaldes de estas comarcas. Monago ha recordado la apuesta del Ejecutivo Regional por el desarrollo de las tierras de regadío en Extremadura, una modernización que responde a una demanda histórica de más de 5.000 regantes y que producirá una transformación estratégica en el desarrollo económico de estas dos comarcas con grandes oportunidades para los agricultores. El primero, que los costes de inversión para los agricultores no superen los 6.000 euros por hectárea, cuando en la actualidad, y lo quiero subrayar esto, la media está entre los 11.700 y los 12.000 euros, por lo que evidentemente se reducen a la mitad los costes. Y el segundo límite fijado es que los costes de explotación no superen los 300 euros por hectárea. Además, el presidente extremeño ha recordado que en los últimos 3 años han invertido 20 millones de euros para la modernización de infraestructuras de riego, se han transformado 6.128 hectáreas en la zona regable centro y se está construyendo la presa de Alcollarín. Por último, Monago ha indicado que con estas inversiones Extremadura no solo será campo, sino que será un campo más competitivo y más rentable.